Muchas gracias por la presentación. Como decía, trabajo en el Instituto de Estudios de Desarrollo, que está en Inglaterra. Es una institución de investigación y de enseñanza, que nuestra investigación se centra en fundamentalmente dos desafíos, que es acelerar la sostenibilidad y reducir las desigualdades. Voy a presentar hoy un proyecto en particular, que es el proyecto, en inglés se llama Green Growth Diagnostics for Africa. Aquí lo he llamado diagnósticos de inversión verde porque es de lo que se trata. En la investigación, en el instituto hacemos mucha investigación sobre África. África es una de nuestras regiones más importantes. Antes trabajaba mucho en Latinoamérica, pero siempre tenemos que ir hacia donde está el dinero. Y en Inglaterra el área estratégica es África y el sudeste de Asia. Así que yo quiero ir hacia Latinoamérica y aquí tengo a Antonio para que me meta. En la red Suma se ha metido, así que estoy muy agradecida de estar aquí, a ver si me puedes ir hacia mí, un área que me interesa mucho. Os voy a presentar este proyecto, Green Growth Diagnostics for Africa. Aquí quiero presentar rápidamente a nuestros colegas, nuestros partners. El proyecto está financiado por el DFID, que es el Ministerio de Desarrollo Internacional, y también DEC y EPSRC es el Consejo de Investigación. Nosotros lideramos la investigación, tenemos colegas locales en Kenia y Ghana, porque el proyecto se centra en dos países de África, Kenia y Ghana. Nuestros colegas son dos institutos y ellos lideran el estudio en sus países. Y también tenemos socios técnicos, tenemos ingenieros que hacen modelos de fiabilidad de los sistemas y de política. Y una vez que ya los he presentado, voy a hablar un poco de cuál es la razón de ser de este proyecto. El acceso a la energía limpia se ha convertido en una prioridad de las políticas de desarrollo internacional. Como veis aquí hay miles y miles y miles de iniciativas que hablan del acceso universal a la energía. Aquí pongo algunas fotos de todas las que hay y cada día se anuncia una más en las noticias. Por ejemplo, hay una meta específica para la energía en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay muchos proyectos de países y regionales, por ejemplo, Power Africa en Estados Unidos o Energy Africa en Inglaterra. África es una región clave para este objetivo porque es la región donde vive más gente que no tiene acceso a la electricidad y donde vive mucha gente que todavía depende de combustibles tradicionales con muchos impactos negativos para la salud, para cocinar. Y también África no solamente es la región con más gente sin acceso a la energía, sino también la que está progresando más lento, porque la población crece mucho más rápido de lo que los esfuerzos en proporcionar de servicios crecen. De ahí el interés en África de todas estas iniciativas internacionales y todas estas promesas de dinero y de apoyo para conseguir el acceso universal a la energía. Y aquí me gustó mucho lo que dijo Natalia de las 3 P's porque me recuerda a eso, ¿no? Hay miles de congresos en África, a mí me invitan a congresos de MIRES, congresos de renovables, congresos de tal, de cual. Y se habla mucho y todo el mundo promete dinero, pero proyectos, la última P, no, hay muy pocos. Casi no llega tanto interés internacional, tanto dinero que se tiene, no se traduce en proyectos a como no sea Sudáfrica o países más grandes, ¿no? Y en todas nuestras entrevistas, como parte de este proyecto, hemos hecho muchas entrevistas a inversores, a bancos, etc. Y el mensaje que nos llega, aquí pongo algunas cuotas de las entrevistas, es que hay mucho dinero, la gente está como deseando encontrar proyectos buenos en los que invertir. Hay trillones, los de Power Africa, que son los de Estados Unidos, hay trillones de dólares de inversores, solo necesitamos buenos proyectos. O el dinero no es un problema, la comunidad bancaria internacional quiere invertir en renovables, ¿no? Eso es lo que nos transmiten, que quieren invertir en renovables. Pero los proyectos no pasan, dicen, porque no hay las situaciones, no está todo lo que debería funcionar en estos países, no funciona. Y no nos creemos que vamos a recuperar nuestra inversión. Entonces, todo este interés no pasa la última P. Y un poco el problema que vemos es que cuando se habla de los problemas que entaponan la inversión, hay miles de problemas. Todo va mal, ¿no? Hay corrupción,
hay problemas técnicos, hay problemas de las utilities están en bancarrota, hay miles y miles de cosas que van mal. No hay capacidades. Entonces, si te pones a hacer listas de políticas, la lista es infinita. Se necesita arreglar todo. Pero todos estos obstáculos no tienen la misma importancia y los fondos de políticos para apoyar políticas son muy limitados, entonces hay que priorizar. Las políticas públicas se tienen que enfocar primero en las limitaciones que son más importantes y esa es la razón de ser de nuestro proyecto. Esto nos recuerda mucho, no sé, los economistas que hay aquí, si conocéis el Growth Diagnostics Approach del Banco Mundial. Unos economistas de Harvard se dieron cuenta de que todas las recomendaciones políticas que hacían del Consenso de Washington para apoyar el crecimiento, que son privatizar, libre comercio, bajar los impuestos, etcétera, todas esas políticas que iban a proporcionar crecimiento no estaban funcionando en muchos países. En algunos países funcionaban, en otros no. Países que las habían implementado con mucho entusiasmo, todas esas reformas, sobre todo en Latinoamérica, veían que no tenía el efecto deseado. Otros países que habían hecho todo lo contrario de lo que se recomendaba en el Consenso de Washington, como en Asia, estaban creciendo de una forma brutal. Entonces ellos pensaron, hay muchas razones por las que una economía no crece, pero cada razón genera unos síntomas diferenciales y las políticas se tienen que enfocar justamente a esos problemas. Y su pregunta de investigación era ¿qué está pidiendo a este país en particular, en este momento preciso, conseguir un crecimiento sostenible? Partiendo de este marco de Growth Diagnostics, surge nuestra investigación y vemos lo mismo, que siempre se recomienda a todos los países un paquete de medidas para fomentar las renovables de feed-in tariffs, tener como metas de renovables. Una serie de cosas que se les pide a todo el mundo, pero no siempre funcionan. Por ejemplo, en África un montón de países han apoyado las primas, feed-in tariffs, y en realidad no puedo contar los proyectos que las han utilizado. Y aprobar unas feed-in tariffs es un proceso político súper largo y súper costoso, implica adivinar el precio de la tecnología de aquí a 20 años, hay un montón de lobby, los que apoyan esto, los que dicen que vale mucho más que lo que vale, como pasó en España, ¿no? Que hubo muchísimo lobbying, intereses, o sea que es un proceso demasiado costoso para dar lugar a una política que no se usa. Por eso nuestra investigación trata de ver en dos países concretos, porque se trata de hacer políticas para países concretos, cuáles son los obstáculos más limitantes a la inversión en renovables en estos países, qué políticas pueden resolver estos obstáculos y si son factibles a nivel político, como hablamos ayer. También tenemos modelizadores de equilibrio general y modelizadores ingenieros. Como no es mi área, yo pongo aquí las preguntas porque son parte del proyecto, pero no os voy a hablar de eso, tampoco tengo tanto tiempo. Y bueno, nuestra metodología es, primero identificamos los obstáculos más limitantes, ahora os explicaré cómo, luego hacemos el análisis de la política económica para decir qué políticas son factibles o no, si tenemos que ir a la situación del segundo mejor, luego los modelos. Para la búsqueda de los obstáculos más limitantes partimos de lo que propusieron los de Growth Diagnostics. Ellos hacen un árbol de decisión en el que subdividen las preguntas en varias fases, ¿no? Para ir identificando, va creciendo la evidencia sobre los problemas, ahora os enseñaré nuestro árbol de decisión, para ir restringiendo más los obstáculos más limitantes. También apoyamos, esto lo hacemos sobre todo con indicadores cuantitativos, pero triangulamos toda esa información con muchas entrevistas a inversores, reguladores, think tanks, el sector financiero, tanto internacionales. Yo me dediqué más de entrevistas a inversores en Londres o en instituciones internacionales y muchos a nivel local que lo hacían nuestros colegas de Kenia y Ghana. Y luego, siguiendo también la metodología de Growth Diagnostics, también buscamos síntomas que problemas muy importantes generan. Su precio sombra es muy alto.
cuando se mueve este problema hay un gran impacto en la inversión, tendría que haber si fuera muy importante. Los actores están intentando sortear el problema, por ejemplo, si en un país, estos de Growth Diagnostics, el problema es que el coste de contratar a gente o el marco regulatorio laboral es muy asfixiante, verás muchas economías informales, o sea, cómo la gente se intenta sortear los problemas. Y los actores menos intensivos en la limitación tienen más éxito. Por ejemplo, también de Growth Diagnostics verías si uno de los problemas de la economía para crecer es que el coste de la financiación es muy alta o que no hay financiación, aquellas empresas que pueden financiarse más con sus propios recursos tendrían mucho más éxito que las que no. Entonces empiezas a triangular con nuestros indicadores, entrevistas y buscando toda esa serie de síntomas. Nuestro árbol de decisión empieza con unas preguntas muy simples, ¿no? Así vamos avanzando buscando síntomas, como si fuéramos unos detectives. Entonces, si vemos que las inversiones en renovables son subóptimas en el país, preguntamos primero, ¿cuál es el problema? ¿Que los proyectos no son lo suficientemente atractivos? ¿O que no hay suficiente financiación para...? O sea, hay un montón de proyectos buenísimos, pero no hay financiación. Y con indicadores y con entrevistas nos vamos decantando más por uno o por otro. Si vemos que los proyectos no son atractivos, preguntamos, ¿cuál es el problema? ¿Que el retorno es muy bajo o que los riesgos son demasiado altos? Y luego seguimos haciendo más y más preguntas. Por el lado de financiación también preguntaremos, si no hay financiación, ¿cuál es el problema? ¿Que no hay capital en el país, no hay suficiente ahorro, no hay suficientes fondos? ¿O que el sistema bancario es muy malo y no sabe alocar bien el dinero donde se tiene que destinar? Y así vamos avanzando por el árbol. Voy a daros un poco de detalle para que veáis que hemos hecho el trabajo que hay detrás. Por ejemplo, este es el árbol de investigar más por qué los proyectos no son atractivos. Si vemos que los retornos son bajos, preguntamos, ¿es porque los costes son muy altos o porque los ingresos son muy bajos? Si los costes son muy altos, preguntamos, ¿son costes de proyecto solo o costes de sistema también? Y así vamos bajando y aquí tenéis todos los indicadores que recogemos de todo. Si los ingresos son muy bajos, ¿cuál es el problema? Los precios son muy bajos, el recurso renovable no es tan bueno, la demanda es muy baja o hay riesgo de curtailment, no sé cómo se dice. Riesgos también, miramos un montón de riesgos, regulatorio, del off-taker, que es la distribuidora que te compra la electricidad, de recursos macroeconómicos, sociales y de reputación y de gobernanza. Recogemos muchos indicadores de cada uno para ver hacia dónde puede estar el problema. Y lo que hacemos es, tenemos indicadores, los comparamos con benchmarks internacionales, regionales y del grupo económico de cada país. Si el problema está en la financiación, no hay suficiente financiación porque no hay demasiado ahorro, miramos de dónde falta, la financiación nacional o internacional, y así seguimos avanzando. Y también analizamos el sistema bancario del país para ver qué problemas tiene, ¿no? Y dicho esto, ahora os voy a hablar de la aplicación de este marco a Kenia y Ghana. Aquí os presento unos pocos indicadores para que veáis qué tipo de países son. Y bueno, a grandes rasgos, son países pobres, aunque ya son considerados de middle income, ¿no? Ya han pasado esa barrera y ahora no son low income, son middle income, lo que significa que reciben menos ayuda internacional. La conectividad, la tasa de acceso a la electricidad en Kenia, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, en 2013 era solo 20%, o sea, bajísimo, solo 20% de la población tenía acceso. Aunque ahora la información del país indica que han hecho un progreso muy rápido y ya tienen 44% de acceso. En Ghana, sin embargo, ha sido siempre uno de los países estrella de la región. Ellos se jactaban de tener una política social para dar acceso a la electricidad, sin tener en cuenta si tenía más rentabilidad o menos, dar acceso a las regiones rurales más pobres. Y tenían un acceso del 72% en 2013. El crecimiento de la demanda es muy alta, como veis, y la capacidad es minúscula, ¿no? Es un país de 46 millones, Kenia, más o menos España está por ahí, ¿no?
46 millones y sus sistemas son 2.400 megavatios para un país entero. Ghana tiene menos población, pero también veis que el sistema es bastante pequeñito. O sea que estamos hablando de sistemas minúsculos. El porcentaje de renovables en Kenia es inmenso, como veis, 63%. Y sin hidro también es muy alto, es 29%, porque tienen mucha geotérmica. En Ghana, sin embargo, tienen mucha dependencia de la hidroeléctrica, que también es un problema suyo que genera mucha vulnerabilidad, pero sin hidro no tienen prácticamente renovables, es un proyecto piloto solar. Y la calidad de suministro es muy mala, hay muchas pérdidas en el sistema, hay muchos apagones, más en Ghana tiene una crisis energética brutal. Y como podéis ver, la mitad de las empresas tienen que comprar su propio generador para poder funcionar, que es carísimo. Un poco más de información sobre los países. En Ghana hay un déficit crónico de inversión en capacidad de generación y las plantas que existen se utilizan muy poco porque son de gas, que viene de Nigeria y Nigeria corta el flujo con mucha frecuencia, o porque son hidroeléctricas y por el cambio climático han visto muchos cambios en el abastecimiento en el patrón de lluvias. Entonces sufre de una crisis energética muy fuerte. Que tiene mucho coste para la economía y están solucionándolo, como hay elecciones este año, lo han solucionado con soluciones de corto plazo muy sucias. Han traído barcos de Turquía que generan con fuel oil, súper caro y muy sucio, pero lo necesitaban para las elecciones, ¿no? Este año ya dicen, ya está, ya no hay apagones, lo vamos a arreglar. Y esto tiene, pues se están endeudando un montón, pero hay que ganar las elecciones. Las renovables no son parte de la narrativa del gobierno para solucionar la crisis, siempre tienen el gas como su quimera, ¿no? Y el gas no ha habido tanto como se esperaba y como los precios están siendo tan bajos, lo que hay cuesta mucho de... El precio no cubre el coste de extraerlo, entonces se está retrasando mucho el gas, pero siguen con el gas, por eso las renovables, no, porque el gas es mejor. Además hay esa narrativa errónea de que son muy caras. Las renovables, todo el mundo lo dice, es que son muy caras, pero dame datos, es que son muy caras. O sea, no forma parte de su narrativa, tiene un objetivo por ley de 10% de generación con renovables no hidro, que es muy poco y aún así no lo van a cumplir. Y han aprobado primas, feed-in tariffs, pero no hay ningún proyecto que las haya hecho hasta la fecha. Kenia es un contexto muy distinto. Kenia se suele presentar como un país de éxito en las renovables y para atraer a la inversión privada también. Hicieron una reforma del sector eléctrico que fue más o menos bien y atrajeron bastante inversión privada, sobre todo para diésel, proyectos diésel. También han llevado a cabo un ambicioso programa de generación geotérmica público y esperan que a largo plazo, de allí a 2035-2040, el 90% de la generación, de la demanda, se cubrirá con renovables. Pero el talón de Aquiles es que, y probablemente la razón de su éxito también, es que las tasas de conectividad son bajísimas. Por eso, como no tienen que abastecer de electricidad a la gente que no puede pagarla, pues su distribuidora, sus cuentas están perfectas, todo tiene beneficios, todo va muy bien porque no se han ocupado de dar electricidad a la gente que no la puede pagar. Pero tienen unos objetivos de alcanzar electrificación universal, lo que puede poner en problemas a la salud financiera de la distribuidora, ¿no? Y del gobierno, que va a tener que tener algún tipo de subsidio cruzado. También han aprobado primas, feed-in tariffs, pero tampoco hay ningún proyecto hasta la fecha. Lo que se ha hecho es o por el gobierno o con acuerdos bilaterales entre inversores y el gobierno sin usar esto. Y ahora os voy a enseñar ya nuestro árbol de decisión. En Ghana nos aparecen miles de problemas, pero algunos parecen más importantes que otros. Primero, las inversiones no son atractivas. El retorno de las inversiones es muy bajo comparado con alternativas en el país. Hay muchas oportunidades de hacer mucho dinero a muy corto plazo en el país, por eso la gente no ve la razón de invertir en renovables. Los retornos son bajos, por una parte porque los ingresos, el precio es bajo. Bueno, aquí los retornos
retornos son bajos. Por una parte el coste es alto porque el coste de la deuda es súper alto, a lo mejor los bancos dan deuda al 30% de interés. O sea, para conseguir tener un retorno teniendo que pagar esa deuda es muy difícil. Y los precios han sido tradicionalmente muy bajos porque la gente estaba acostumbrada a hidroeléctrica muy antigua, que ya se ha amortizado y el precio es muy bajo. Luego, riesgos regulatorios hay muchísimos. Hay mucha corrupción cada vez en las entrevistas para inversores dicen que el proceso de obtener permisos tiene 20 pasos y en cada paso hay que dar dinero a alguien en los 20 pasos. También no tienen sistemas competitivos, más o menos se dan las cosas a dedo, ¿no? Y no hay independencia del regulador, hay mucha injerencia política en la fijación de precios, también en las utilities. El off-taker, que es la distribuidora que compraría la electricidad a los proyectos eléctricos, está totalmente quebrada, con lo cual nadie se cree que puedan pagarlo y tampoco el gobierno puede dar garantías soberanas porque también están en una situación macroeconómica, necesitan un rescate del FMI. Así que hay bastantes problemas. Por otro lado, el sector financiero también va muy mal. Como decía, los costes de interés son altísimos. Financiación internacional hay bastante, como decía, hay muchos inversores que quieren y hay muchos inversores que han presentado propuestas, pero financiación local no hay. Y el sistema bancario va muy mal, los spreads, o sea, la diferencia entre lo que te dan cuando pones dinero en el banco y lo que ellos reciben son altísimos, los spreads, y hay mucha financiación a corto plazo, que es justamente lo que no necesitan las renovables, y altas tasas de interés. En Kenia la situación es mejor, los proyectos son muy rentables. Si os puedo enseñar datos, las tasas de retorno son muy altas. Los costes de financiación son mucho más bajos, el recurso renovable es impresionante, hay recurso eólico brutal, como lo mejor del mundo, a lo mejor tienen factores de capacidad del 60% para eólico. Geotérmico también es el cuarto país, me parece que es el cuarto país del mundo con más geotérmica, o sea que tienen mucha suerte con el recurso que les ha tocado. Además, el coste de financiación es bastante bajo, los inversores los bancos confían más en Kenia, es como la sede de todas las ONGs, de todos los bancos de desarrollo, ¿no? Es como su muñeco favorito donde prueban todas sus cosas, ¿no? En Kenia. Y les dan financiación bastante barata. Para geotérmica, por ejemplo, tenían coste de la deuda al 0,1%, que se lo daban los japoneses. Entonces, claro, con el dinero gratis, es bastante fácil tener costes muy bajos y retornos muy altos. Donde vemos los problemas de coste, los problemas a largo plazo son el retorno del proyecto en sí es muy bueno. El coste para el sistema es muy alto, puede ser muy alto. ¿Por qué? Porque las renovables normalmente están situadas en partes donde no están cerca de la demanda y el sistema de transmisión del país es casi inexistente, con lo que hay que invertir muchísimo en nuevas líneas de transmisión. También el sistema es muy poco flexible, depende mucho de la geotérmica. Ahora va a haber una planta inmensa de eólica de 300 megavatios. Habéis visto que el sistema es solo de 2.400 megavatios, así que imagínate poner de repente 300 megavatios de eólicas, todos en el mismo lugar. Así que esto va a crear mucha tensión en el sistema. Y el off-taker, la distribuidora, se ha comprometido a un take or pay. O sea que todo lo que genere esa eólica lo van a pagar, y esto puede poner en bastantes problemas al off-taker. O sea que hay problemas ahí de costes de sistema que necesitan un backup y en este momento no lo tienen. Luego, también el problema de la demanda, como os decía, la gran parte de la población es muy pobre y no puede pagarlo. O sea, no puede pagar una línea de distribución que lleva a un pueblito con 15 personas, que cada uno va a consumir una bombilla al día durante 2 horas. No da, o sea, no se puede pagar. Por otra parte, riesgos regulatorios de planificación. Estaba diciendo, el sistema está muy sesgado hacia un modelo de gran escala centralizado. Y este modelo no es lo más adecuado para el tipo de demanda que hay, que es, como os decía, muy poco consumo. Entonces necesitan
planificación que se adecue más a eso, que haya más autoconsumo, con paneles solares, que haya más mini redes fuera de red, pero tienen mucho interés en gran escala, centralización, que no se adecua mucho al tipo de demanda que les queda por electrificar, ¿no? Y hay un riesgo de planificación que tiene que ser más adecuada, hay algún riesgo de contratación que ha habido con las feed-in tariffs, un gran número de propuestas que no se han solicitado y han bloqueado a los reguladores. Luego, otro riesgo que también surgió bastante importante en Kenia es el riesgo de aceptación social. Hay un problema de equidad, que normalmente las grandes plantas de renovables se conectan directamente a la línea de transmisión y toda la población que hay alrededor no la conectan porque les sale muy caro. Entonces hay mucha oposición a eso, también hay mucha incertidumbre sobre a quién pertenecen las tierras, no hay un sistema de registro de tierras que sea claro. Y hay varios precedentes de proyectos que han llegado al cierre financiero, tienen los fondos, incluso han importado las turbinas y debido a protestas sociales han tenido que frenarse. O sea que eso está en la mente de los inversores, que eso es una posibilidad muy fuerte. También para hacer líneas de transmisión hay que pedir permiso a cada jefe local y se puede tardar años y años. O sea que ese riesgo social aparece bastante fuerte en Kenia. Falta de infraestructura, sobre todo líneas de transmisión y de financiación. También hay una escasez de fondos locales. Os quería enseñar varios cálculos que hemos hecho. No sé si es que no he mirado cómo voy de tiempo, por eso. Entonces no me da tiempo. Venga, esto es solo para que veáis que hicimos mucho trabajo. Estos son los costes. Los costes en Ghana. Tarifas eléctricas, es una pena, pero no tengo tiempo. Bueno, esto, si queréis os enseño las tarifas eléctricas, cómo se compara la de Kenia con la de Ghana. En Kenia el precio es mucho más alto, lo que hace que el sistema sea más rentable, pero sin embargo las primas de Ghana son más altas que las de Kenia. Y voy a pasar todo esto. Estas son toda la colección de indicadores que hicimos. Por ejemplo, podéis ver aquí, comparamos el estado financiero del off-taker, de la distribuidora en Ghana y en Kenia. Y aquí me he confundido porque el que está rojo es Ghana. O sea que los he puesto al revés. No, este es el coste del sistema, perdón, me estoy confundiendo. Este es el riesgo del off-taker. Aquí podéis ver que la distribuidora en Ghana está en bancarrota. Han tenido un EBIT negativo durante al menos 5 años, no tienen suficiente dinero para pagar a sus proveedores. Sin embargo, la de Kenia está súper sana. Todo les va bien. Y bueno, tenemos como estos cuadros para todos los indicadores que comparan cómo está la situación en un país y otro, comparado también con el conjunto de África y con la región. Luego, las políticas, de acuerdo con las limitaciones, vemos qué políticas pueden solucionar esas limitaciones que vemos. Por ejemplo, las políticas en Ghana, la tradición histórica de bajos precios, cómo se pueden solucionar eliminando los subsidios a combustibles fósiles, con fórmulas de ajuste automático para las tarifas, limitar la injerencia política en la fijación de tarifas eléctricas. En regulación también tenemos varias recomendaciones políticas, vincular la planificación a contratación de proyectos renovables, también hacer procesos más competitivos de contratación de proyectos renovables y clarificar el rol de actores públicos y privados, que en Ghana está muy difuso. La utility pública, que es Volta River Authority, se llama, tiene mucho poder y no tiene nada de dinero, pero no le deja a los privados. No puede, pero no, como el perro del hortelano, ¿no? Dicen. Ni puede financiar proyectos, pero tampoco quiere que el sector privado lo haga. Entonces hay un rol muy difuso entre actores públicos y privados. La compañía de distribución, las soluciones que se plantean son limitar la injerencia política en su gestión, profesionalizarlo. Privatizar, esto lo proponen sobre todo los americanos, los del Power Africa. Si privatizas te doy todo mi dinero. Tienen una bolsa dedicada para Ghana, pero no se lo dan hasta que hagan lo que ellos quieren, ¿no? Y una de las cosas fundamentales es privatizar la distribuidora o hacer concesiones.
fomentar el autoconsumo, pero esto que generaría problemas con el subsidio cruzado, porque se ve la industria, no sé cómo el suministro es tan malo, la industria quiere tener su propia generación, pero la industria es la que está subsidiando a la gente pobre. Y la industria paga más tarifas y con ese sobretarifa de la industria se cubre la tarifa base de las poblaciones que menos se lo pueden permitir. O dar garantías soberanas a proyectos de renovables que vayan por encima del off-taker, pero el país está también en bancarrota, o sea que no las puede dar. El sistema financiero, una de las propuestas es crear un fondo específico para renovables, que estaba por ley, pero tampoco se ha hecho. En Ghana, en Kenia, las políticas para Kenia para aumentar la flexibilidad del sistema, diversificar las renovables, que no sean todas eólicas y todas en la misma región de Turkana, que es donde está el mejor recurso. Invertir en almacenamiento, aumentar interconexiones flexibles. Hay interconexiones con Etiopía, pero son muy rígidas. O sea, Kenia se tiene que comprometer a pagar cada mes por lo mismo y no les ayuda a dar flexibilidad a su sistema. Y gestión de la demanda. También planificación apropiada de la demanda, que es integrar sistemas dentro y fuera de red, como el mismo plan. Ahora el plan incluye solo la red, pero las soluciones fuera de red son fundamentales para el acceso universal. Inversión en infraestructura y luego temas sociales, de posición social, que haya más transparencia y justicia en el acceso a territorio y en la adquisición de derechos de paso para redes de transmisión. Y ahí damos una serie de recomendaciones. Entonces, esta es toda la típica lista de políticas que se da. Y a partir de ahí, nuestros colegas de Kenia y Ghana hacen el análisis político. El análisis de política económica, ¿no? En el que vemos, ok, tenemos todas estas políticas que solucionarían todo, pero ¿cuáles son factibles? Y ellos han estado haciendo un montón de entrevistas a actores locales para preguntar las siguientes cosas: ¿quién lidera y quién obstaculiza la transición hacia las renovables? ¿Quién lidera y quién obstaculiza estas políticas que vemos que son necesarias? ¿Cuáles son sus narrativas? Como decíamos, en Ghana la narrativa es que las renovables son caras. ¿De dónde viene esta narrativa? ¿De quién procede? ¿En qué se basa? ¿Cómo ha conseguido convencer a todos? ¿Cuáles son las distintas motivaciones de los actores a favor de las energías renovables? Porque no todos son de cambio climático, cada uno tiene motivaciones de seguridad, de medio ambiente, a lo mejor de que su tío tiene una empresa de paneles, ¿no? Para saber qué les motiva y cómo se pueden formar alianzas entre estos actores que tienen distintas motivaciones para conseguir empujar políticas de renovables y qué eventos pueden alterar estas narrativas. La metodología es entrevistas, como decía, hemos hecho un inventario de políticas, inventario de actores, los clasificamos, buscamos las narrativas de esos actores, los clasificamos por motivaciones y por su grado de influencia y poder en el proceso político, qué poder tienen para que se aprueben políticas. Estudiamos eventos futuros y mapeamos posibles coaliciones. Este trabajo todavía se está haciendo, así que no lo tengo, pero aquí este es un trabajo anterior de un colega que hizo el caso de Sudáfrica y también estudió cómo, a pesar de del gran bloqueo de Eskom, que es la utility nacional que produce electricidad con carbón, cómo se consiguió pasar la normativa de subastas de renovables que ha tenido tanto éxito, ¿no? Entonces este sería un mapeo de actores de Sudáfrica en el que se muestra en el eje de las IS quién está en contra de renovables y quién está a favor, quién está en contra y quién está a favor. Aquí las distintas motivaciones de los distintos actores, por ejemplo, el cambio climático es el Departamento de Medio Ambiente. Seguridad energética es el Departamento del Tesoro, National Treasury, el Departamento de Energía. Esta es la motivación de todos estos actores. Luego, la motivación de Eskom es mantener su monopolio, y Eskom está ahí como súper en contra de las renovables. Conseguir beneficios y rentabilidad, ahí están los inversores privados, aquí están todos los actores, y más o menos al mapearlo se puede ver quiénes confluyen hacia apoyar las renovables y cómo se organizaron todos juntos para, con distintas motivaciones, conseguir pasar una ley e implementarla de apoyo a las renovables en Sudáfrica. Y este es el final de
presentación. Aquí tenemos la página web del proyecto si queréis ver publicaciones o otras cosas. Y también todavía está, no es un proyecto acabado, así que cualquier cosa que veáis que lo he dicho mal o que se puede mejorar, os agradecería vuestros comentarios.